Entonces vamos a empezar, como dijimos, con las damas, porque somos muy caballerosos aquí. Y aparecen de izquierda a derecha primero Elena y luego Clemen. Entonces, Elena, por favor, preséntate en un par de minutitos. ¿Quién eres y tu interés? Pues me llamo Elena Vitrián, soy española originariamente, pero estoy trabajando en Miami ya desde hace 4 años. Soy especialista en glaucoma adulto y pediátrico y también hago cirugía de cataratas, me gustan mix, trabeculectomías, de todo, me encanta la cirugía y estoy muy interesada en educación. De hecho, soy la directora de educación aquí en el centro del Balkan, dentro de Bascom Palmer. Perfecto, muchísimas gracias, Elena. Bienvenida. Y Clemen. Bueno, mi nombre es Clemencia de Vivero. Yo soy colombiana, soy la vicepresidenta de Glaucoma Colombia y soy egresada de oftalmóloga del Instituto Barraquer de América. Hice un fellow en glaucoma en Moorfields Eye Hospital en Londres. Actualmente trabajo en varios sitios. Trabajo en la Clínica Barraquer, trabajo en la Universidad Javeriana, donde soy coordinadora académica para el programa de especialización en oftalmología y soy parte de Glaucoma Colombia, donde trabajo con Héctor Darío Forero. Yo soy la vicepresidenta. Me encanta el glaucoma congénito también, aunque también hago adultos, hago segmento anterior y nada, feliz de estar acá con ustedes. Excelente, muchas gracias. Bienvenida, Clemen. Y de izquierda a derecha, como van en aparición, sin ningún orden alfabético, solamente de aparición en mi pantalla, que no necesariamente es la misma de ustedes. Héctor, por favor. Hola, muy buenas tardes o noches a todos. Mi nombre es Héctor Darío Forero, soy oftalmólogo de la Universidad Javeriana. Hice una especialización en glaucoma en el momento con el doctor Sanpablesi en el Hospital de Clínicas. Soy ahorita presidente de Glaucoma Colombia, soy también el director del programa de oftalmología de la Universidad de La Sabana con el Hospital Universitario de la Samaritana y hago cirugía de glaucoma y de segmento anterior, tanto en mi consulta privada como en el hospital. Y también hago parte del programa de pregrado de la Facultad de Medicina de la universidad y de posgrado, por supuesto, del hospital de la Universidad de La Sabana. Perfecto. Muchas gracias, Héctor, y bienvenido también. Fabián, por favor. Hola a todos, mi nombre es Fabián Lerner, yo soy de Buenos Aires, Argentina. Soy profesor titular de oftalmología y jefe del servicio en la Universidad Favaloro en Buenos Aires. Soy el director del curso de posgrado en glaucoma de la Universidad Católica Argentina y actualmente soy el past president de la Asociación Mundial de Glaucoma, donde terminé mi término como presidente a fines del 2021. Soy past president también de la Sociedad Argentina de Oftalmología, de la Asociación Argentina de Glaucoma y de la Sociedad Panamericana de Glaucoma. Me interesa mucho también lo que es educación. De hecho, poco que armé junto con el doctor Dada de India, el Comité de Educación en la Asociación Mundial de Glaucoma, donde fui chair durante unos cuantos años y establecimos un programa muy exitoso de cursos online. Y bueno, mi práctica es 99% glaucoma, de los cuales hay un porcentaje altísimo de glaucomas de difícil tratamiento, muy avanzados, ya sea en niños o en adultos. Y hago tanto clínica como cirugía, investigación clínica e investigación básica también en la universidad. Y es un gusto estar acá hoy con ustedes. Perdón, me había silenciado. Muchas gracias, Fabián, y bienvenido también. Y por último, Jesús Jiménez Román, por favor. Gracias, Van. Saludos a todos. Mi nombre es Jesús Jiménez Román. Soy recién egresado como jefe de servicio de glaucoma del Hospital de la Ceguera en México. Acabo de terminar también la presidencia de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Actualmente soy presidente de la Sociedad Panamericana de Glaucoma.
Y bueno, mi interés básicamente se radica en el diagnóstico temprano del glaucoma, los nuevos proyectos tecnológicos relacionados con esta rama dentro de la oftalmología, inteligencia artificial y telemedicina, les decía. También es de mi interés todo el tema de rastreo masivo del glaucoma. Nosotros fundamos en México el Día Nacional del Glaucoma en 1999, que ya quedó inscrito dentro del diario oficial de la Federación, dentro del calendario oficial de la Federación, el primer sábado de junio. Y bueno, es muy interesante compartir con los amigos esta tertulia, todos amigos, y espero que tengamos una muy buena reunión. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias también. Bienvenidos y bienvenidos todos nuevamente. Gracias por estar acá. La verdad es que es muy interesante y como les comentaba Laura, esto, cuando decíamos todo, le mandamos toda una hora, tenía mucha llegada, pero cuando lo hemos fraccionado ha llegado a mucha gente. Hemos llegado a tener hasta 9,000 hits por cada capítulo, o sea que sí llega a mucha gente, el formato gusta y es interesante y además se ha generado interés de algunas personas para contactar a Clement porque quiere hacer esto, quiere investigar eso, entonces puede tener muchas ramificaciones y para nuestros escuchas en el próximo mes, en marzo es el mes mundial del glaucoma, aunque realmente hay un día muy específico, pero como todo lo tendemos a alargar. Y las experiencias que cada quien tiene en sus propios países o en su práctica o en su institución son muy diferentes. Y me gustaría que enfocáramos más o menos hacia ese sentido esta tertulia del día de hoy, para que nuestros colegas que o hacen glaucoma o no necesariamente se dedican a glaucoma, que se les pueda prender el foco como esas caricaturas que sale el foquito acá y digan, oye, yo también podría hacer eso, o por qué no lo he pensado, etcétera, ¿no? Entonces me gustaría empezar nuevamente con las damas primero. Elena, ¿qué es lo que tú has hecho, tu experiencia en España versus tu experiencia en Estados Unidos, que son dos mundos diferentes? Pero, ¿qué haces tú respecto a educación de pacientes, promoción del Día Mundial del Glaucoma, etcétera? A ver, yo he estado, sí tengo la experiencia de España, tengo la experiencia aquí en Miami y tengo la experiencia de que estuve 7 años en Minnesota, en la Clínica Mayo, y eso es otro tipo diferente parte de Estados Unidos. Entonces, Miami, donde estoy ahora, es muy latino, hay mucha mezcla de culturas, hay varias culturas que hay que ir a su círculo, a veces hay barreras de lenguaje, barreras culturales de creencias y hay que entrar al sitio y educarlos. Hay muchísima genética según de dónde vienen los pacientes y hay que realmente hacerles entender que lo que es el glaucoma, que es muy hereditario, si tu papá tiene glaucoma es muy probable que tú vayas a tener glaucoma. Aquí nos encontramos pacientes que tienen la creencia que desde que los operaron se quedaron ciegos, por ejemplo. Y es una enfermedad que es silenciosa, pero van al médico cuando ya están ciegos, han perdido, y entonces los operan y ellos asumen que eso es lo que les hizo perder. Y eso es el gran freno que nos encontramos aquí, sobre todo en Miami, que lo he visto muy diferente de, por ejemplo, en España, o sea, muchísimo más marcado y muchísimo más marcado del norte de Estados Unidos. Y entonces aquí hay que entrar en estas, hacer mucho respeto cultural, entenderlos y intentar entrar en estas organizaciones, a veces por iglesia, por todo esto, hacer unos screenings a la población, intentar convencerlos que traigan a los familiares, intentar explicarles lo que es y lo que es la detección precoz. Y es mucho hablar y mucha persistencia. Eso es una de las principales. Muchas gracias. Creo que tocaste puntos que son bien interesantes porque tendemos a trabajar con poblaciones muy heterogéneas y más en Miami, que es un crisol, pero de alguna forma en nuestros diferentes países también lo hay. Quizás en Argentina es más europeizado, si se vale la expresión, mientras que en Colombia hay más cultura, sobre todo pues, los afroamericanos y las culturas locales, mismo que nos sucede en México con Jesús, ¿no? Entonces creo que tocaste puntos bien importantes, ese ir a las comunidades, eso a veces de lanzar mensajes, pues suena muy bonito, pero no es, hay que ir a donde está el paciente y donde decía Fred Hollows, que algunos de ustedes conocerán el nombre, uno de los oftalmólogos más afamados que se lo operan los australianos y los neozelandeses
es un poco como Pavlova, los neozelandeses dicen que es de ellos, igual que los australianos. Fred Hollows era algo parecido, decía, no survey without service, ¿no? O sea, sí ir a investigar, pero hay que resolverles el problema, ¿no? Porque si no, qué bonito decir, hay mucho glaucoma, pero no, tocaste puntos bien, bien importantes, que creo que es importante que también nuestros escuches después lo puedan aplicar a su práctica, ¿no? Clemen, siguiendo con la caballerosidad, ¿tú qué haces o cómo lo manejas? ¿Cuál es tu experiencia? Mira, acá te voy a decir que yo tengo una ventaja porque te vamos a hablar del pasado y del futuro. Aquí voy a estar con Héctor Darío. Entonces yo te voy a hablar del pasado y voy a aprovechar que él está conmigo, que trabajamos juntos ahora y él te va a hablar de lo que vamos a hacer este año. Entonces, en el pasado lo que hacíamos era que convocábamos nuestros pacientes en las diferentes instituciones. Esos pacientes solicitábamos un auditorio en cada una de nuestras clínicas y cada uno de los terapeutas hacía una conferencia con esos pacientes. Daba la casualidad de que siempre iban los mismos pacientes, entonces esos pacientes año tras año terminaban graduados porque hacían las mismas preguntas, sabíamos que ocupaban la primera fila los mismos 4 de siempre, entonces se volvió un poco tediosa esta educación a pacientes. Sin embargo, pues era una cosa que se hacía a nivel de país, era una cosa que transmitíamos luego en las redes y pues sí se llegaba a esta población tratando de hacer educación, pero nuestro nivel intelectual es un poco bajo, que era lo que tú comentabas y creo que es lo mismo que pasa en México y no sé en Argentina realmente cómo se maneja, pero los que trabajamos en hospital recibimos pacientes con un nivel educativo un poco bajo. Entonces, pensamos que debíamos llegar un poco más allá y este año, desde el año pasado, perdón, decidimos llegar al mundo médico porque en el mundo médico también hay un vacío importante. Entonces, cedo la palabra a Héctor para que él explique qué es lo que vamos a hacer este año. Gracias, Clemen. No, realmente desde el año pasado estamos tratando de impulsar la educación médica en pregrado en facultades de medicina a nivel de todo el país. ¿Qué es lo que pasaba? Vimos que era en cierta forma, entre comillas, un fracaso la educación de glaucoma a los pacientes, aunque obviamente les podíamos decir que sus familiares podían tener glaucoma, que asistieran a consulta o crear un poquito de conciencia en la comunidad. Pero vimos que los médicos en general son los que eventualmente pueden recibir a los pacientes en primera consulta con cualquier síntoma y empezamos a hacerle un apoyo, porque no digamos que los vamos a educar en glaucoma, sino un apoyo para que esos estudiantes de pregrado eventualmente sospechen el glaucoma y también eventualmente puedan y hagan fondos de ojo. Vimos una gran recepción, una gran acogida de parte de los estudiantes de pregrado. Les gusta mucho que nosotros les enseñemos a ver fondo de ojo, a sospechar y eventualmente ver bien una papila óptica y una excavación. Y también, obviamente, si los pacientes tienen glaucoma, decirle a sus familiares que eventualmente se hagan consultas con el oftalmólogo para eventualmente sospechar un glaucoma. A raíz de esto, a raíz de la acogida el año pasado y obviamente con el apoyo de Clemen, que es también profesora universitaria, hemos logrado este año acoger muchas ciudades en Colombia y muchas facultades de medicina para que en forma virtual vamos a enseñarles a los estudiantes de pregrado del país en un auditorio principal y vamos vía streaming, y en cada auditorio de cada facultad de medicina va a existir un oftalmólogo del grupo de glaucoma o incluso con sus residentes para enseñarles a los estudiantes o apoyarlos a una enseñanza mucho más cercana de lo que es ver un fondo de ojo
obviamente preparándolos con una charla anticipada, pero es solamente un abrebocas para que ellos se inicien y la sospecha de glaucoma sea parte de su pensamiento en la consulta como médico general y en toda su vida. Eso es más lo que estamos buscando en Colombia en este momento. O sea, Interesante, es Héctor, una- perdón. Sí, Elena, adelante, adelante. O era es- Clemen. Perdón, sí, Clemen, discúlpame. es claro decir que no pretendemos sacar oftalmólogos, glaucomatólogos de esta actividad, sino es enseñar la semiología y poder discriminar un médico general, un emergentólogo, porque tenemos ahora emergentólogos en todos los servicios de urgencias, un internista, un médico familiar que pueda decir, ¿esta papila óptica es normal o es anormal? Y basado en eso remitirnos al oftalmólogo y ojalá al glaucomatólogo. Entonces ese es el fin. No nos vamos a meter ni con paraclínicos, ni con campos visuales, ni con tomografías, sino hacer énfasis en esto. Correcto. Me parece muy interesante porque no sé cómo les tocó a usted su formación, pero yo fui de los afortunados que teníamos un curso de oftalmología que duraba todo el semestre, aunque claro, nomás era 1 o 2 clases y realmente no había práctica clínica porque eran clases en la universidad. Y en otras universidades en México, generalmente decían 2 semanas concentradas, vas al hospital, pero lo mismo, estás encerrado en un salón y no vas y nadie te enseña cómo utilizarlo. Y esos oftalmoscopios, aunque sea el directo, que podías ver en la pantalla, creo que eso enseña mucho. De hecho, esto me da pie a hablar con Jesús, porque Jesús sé que tenía una idea similar de preparar médicos generales y algunos otros personales para poder detectar esto, incluso con un laboratorio, no voy a mencionar cuál era, pero Jesús, ¿cómo ha caminado eso? ¿Se ha cristalizado o no ha pasado nada? Se te oye muy lejos, Jesús, creo que tienes silenciado tu micrófono. Perdón. Ahora sí. Primero, quisiera comentar un par de cosas antes de entrar directamente a tu pregunta, si me lo permites. Claro, claro. En primer lugar, creo que el tema de diagnóstico oportuno del paciente con glaucoma es clave en la actualidad en esta área de la oftalmología y en muchas áreas de la oftalmología. Pero hablando de glaucoma, me parece que esto es un concepto muy importante. En ese sentido, el hecho de conocer por parte de la comunidad, de la sociedad en su conjunto, qué es un padecimiento como el glaucoma, me parece totalmente relevante. Nosotros empezamos hace 20 años, 24 años ya vamos a cumplir con el Día Nacional de Glaucoma, incluso años antes de que empezara la Semana Mundial de Glaucoma, haciendo programas de detección y de difusión al mismo tiempo. ¿Qué es lo que pasó? Nos dimos cuenta que estos programas a nivel de la industria farmacéutica y de los grupos de oftalmología tenían un gran impacto, pero que duraba muy poco tiempo. 2 o 3 meses previo, un mes a que se iniciara esta campaña. Había un pico en relación al tema de que los pacientes acudían, se informaban, etcétera, y después este pico caía. Esto a lo largo de los años, después de haber hecho 5 o 6 campañas, nos dimos cuenta que lo más importante desde nuestro punto de vista y esta experiencia era la difusión. La difusión de las enfermedades, en particular de glaucoma, y que esto merecía una difusión permanente, continua, para atraer a los pacientes que tenían factores de riesgo a revisarse, a tener una evaluación completa desde el punto de vista oftalmológico. Entonces, esa fue nuestra visión y de entonces a la fecha hemos tratado de empujar esta parte. De hecho, como presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, tratamos de difundir el conocimiento de diferentes enfermedades, particularmente glaucoma, que es mi especialidad, y creo que desde mi punto de vista, la awareness es un tema muy importante para que la población pueda tomar en cuenta la importancia que tiene una evaluación oportuna para diferentes enfermedades oculares. Bueno,
Contestando tu pregunta, efectivamente hace varios años consideramos que el tema de los médicos generales era un tema importante en términos de apoyo para lograr que tuvieran una información mucho más detallada en cuestión de la anamnesis, pero también de reconocer ciertos síntomas y signos que eran importantes, particularmente en las 4 enfermedades oculares más comunes: retinopatía diabética, glaucoma, degeneración macular y catarata. Y en ese sentido desarrollamos unas guías prácticas de síntomas y signos, y por cada una de estas enfermedades toda una carpeta que establecía cuáles eran los parámetros que un médico en formación o que acababa de terminar la carrera pudiera detectar. Con el ánimo, igual que dijo la doctora Clemencia, de tener el conocimiento mínimo necesario para referenciar a los pacientes. Esto se quedó dentro del ámbito de una compañía que es Telmex, y ahí se quedó. Pero lo retomamos recientemente, ahora, y estamos viendo la posibilidad de que con la tecnología con la que se cuenta ahora, poder hacer este tipo de talleres con médicos generales, que la intención es simplemente que tengan un conocimiento mayor, que alerten a la población y deriven estos pacientes con riesgo de cualquiera de estas enfermedades a los especialistas, ya sea a los oftalmólogos o a los retinólogos. Y por ahí en ese andar encontramos un oftalmoscopio que por cierto, Van, tú nos recomendaste o nos vinculaste con esa persona en Londres, que hace oftalmoscopios o que está ligado al desarrollo de oftalmoscopios muy baratos que permiten una visualización del fondo del ojo y del nervio óptico bastante buena y que permitirían este tipo de rastreos masivos apoyados con médicos generales o con trabajadores de la salud. Este tema puede ser también muy sensible por diferentes razones y en diferentes países, porque tanto los optómetras como los médicos generales, como otros trabajadores de la salud, de pronto pueden sentirse con la capacidad, el desarrollo y las posibilidades incluso de tratar a pacientes. Entonces, es algo que debe discutirse ampliamente, porque yo creo que en cada país es diferente y debemos contar con las herramientas necesarias para poder llevar a cabo una referencia lo más temprano posible, pero sin duda pienso yo que la difusión es el aspecto más relevante hoy en día para para que el paciente conozca el riesgo de ceguera en estas diferentes enfermedades. Gracias. Sí, creo que tienes toda la razón, la difusión. Otro punto que tocaste muy importante también es nuevamente la inclusión de médicos generales, la formación de los mismos, porque sabemos que es una de las áreas más deficientes de formación en la mayor parte de nuestras escuelas de medicina. Es la única más deficiente es odontología, porque esa sí nunca la llevamos, creo que nadie de nosotros, pero oftalmología es como el patito feo, ¿no? De que nadie le enseña, nadie quiere entrarle. Y creo que tocaste otro punto que vale la pena que lo discutamos, sobre todo alrededor del Día Mundial del Glaucoma o la Semana Mundial, el uso de otro personal de salud, ¿no? Porque hay diferentes definiciones también, pero tocaremos ese punto más tarde. Y con eso quiero dar la entrada a Fabián, porque es excelente amigo y tiene mucha experiencia. Sé que en Argentina el Día Mundial del Glaucoma ha tenido mucha resonancia. Me gustaría que, Fabián, que nos platicaras un poco cómo lo han manejado y además de eso, qué impacto ha tenido y si lo pueden seguir repitiendo o cómo lo han hecho ustedes, ¿no? Bueno, la Semana Mundial de Glaucoma acá es de producción, y el Consejo Argentino de Oftalmología tiene distribuido diferentes lugares en el país como para que la gente se acerque a controlarse. Eso tiene puntos a favor y puntos en contra. Fundamentalmente los puntos en contra creo que tienen que ver con algo que
tocó la doctora Clemencia, que es que en general los que se acercan son los pacientes, no la población general. Así como se acercan a una charla sobre glaucoma, los que se acercan a controlarse son los pacientes que en general habitualmente están controlados, porque el que va por propia voluntad en general concurre a los controles. Yo quiero tocar un poquito el tema de la difusión, porque me parece muy importante y me parece que la difusión es muy diferente de acuerdo a cuál es el objetivo que nosotros tenemos. No es lo mismo la difusión entre pacientes y parientes de pacientes, la difusión entre médicos que se inician en la oftalmología, la difusión entre colegas médicos que hacen, por ejemplo, medicina general, y lo que yo creo que es más importante, que es la difusión en la población general. Y creo que ahí estamos fallando. Y en realidad es muy complejo eso, y por más esfuerzos que uno haga, uno hace esfuerzos en forma espasmódica, una semana o un mes al año, se hacen este tipo de reuniones, se convoca a quien se puede convocar y después pasan 11 meses donde en general se hace mucho menos o muy poco o nada. Y eso hace que tengamos lo que tenemos, que es que 50% de los pacientes que padecen glaucoma no saben que lo tienen. Y en países subdesarrollados eso ocurre en un porcentaje aún mayor. Me parece que los esfuerzos tienen que ir dirigidos a que la enfermedad se conozca entre la población general. Creo que, al menos en mi experiencia, me ha sucedido lo mismo que contaba la doctora Clemencia. Uno hace una charla para pacientes y en general concurren siempre los mismos y traen a sus amigos que también tienen glaucoma y que terminan preguntando, vienen a veces a pedir una segunda opinión porque se vieron con A, B o C colega y quieren saber si los están tratando bien, cosa que obviamente es imposible en el ámbito de una charla. Sin embargo, hoy por hoy las cosas han cambiado respecto a lo que era hace muchos años en lo que respecta a difusión masiva. Hoy contamos con redes sociales y esas redes sociales, la verdad es que no tienen el mismo costo que tenía, por ejemplo, aparecer en la televisión o aparecer en un medio gráfico importante. Y creo que deberíamos hacer más uso de las redes sociales para difundir acerca de esta enfermedad. A través de la Asociación Mundial de Glaucoma venimos haciendo eso en los últimos años, tratando de difundir acerca del glaucoma por las redes sociales, inclusive utilizando algunos influencers o personas conocidas que puedan hablar de la enfermedad y que alerten acerca de la existencia de esta enfermedad, de manera tal de que la gente que nunca oyó hablar del glaucoma sepa que existe algo que se llama glaucoma y que los puede dejar ciegos. No digo que sin darse cuenta, pero que sí que cuando se dan cuenta es bastante tarde. Y ese tipo de acciones creo que, digamos, cuando uno evalúa o intenta evaluar, porque es difícil evaluar, en fin, hay métricas para esto, pero digamos, para evaluar el impacto de esto, creo que es aún mayor el impacto que puede tener el hablarle a gente que algo ya conoce de la enfermedad. Debemos tratar de enfocarnos justamente en el grupo de gente que ni siquiera sabe que existe el glaucoma. Y eso excede lo que nosotros solos como oftalmólogos podemos hacer. No digo que no lo tenemos que hacer, y de hecho lo estamos haciendo y estamos acá reunidos discutiéndolo, pero eso requiere de un apoyo de otros organismos, requiere del apoyo gubernamental, digamos, requerimos apoyo logístico, económico, organizativo, también apoyo de de grupos empresarios, apoyo de figuras famosas que puedan colaborar en este tipo de acciones que tienen lógicamente un fin altruista, ¿verdad? O sea, esto le conviene a todo el mundo. De manera tal que es un tema muy complejo y creo que
que nos quedamos cortos si solamente pensamos en que tenemos que instruir a los residentes, a los colegas. Sí, seguramente vamos a detectar algún glaucoma más, pero si queremos hacer una diferencia importante, creo que hay que pensar un poquito más, en forma un poquito más extensa. Jesús, me podés interrumpir como quieras, cuando quieras. No me conoces hace más de 30 años, así que podés interrumpir tranquilamente. Ya empezaron a salir los trapitos sucios al sol con esto, ¿no? Oye, no, totalmente de acuerdo con Fabián. Fíjate que esa experiencia de tener la tecnología a nuestro alcance nos ha permitido un mayor conocimiento, creo, de la población para poder conocer realmente la enfermedad. Ahora estoy recordando una página que hicimos hace 5 años que se llama Glaucoma México para verte siempre, que hablaba precisamente sobre glaucoma para la población general. Una copia un poco de la página muy exitosa de Glaucoma Colombia, en donde también, gracias a esa página, nosotros tuvimos el interés para desarrollarla. Y llegamos a tener más de 100,000 leaks, en donde la gente estaba muy interesada por eso, por este tema. Creo que y aquí subrayo lo que acaba de decir Fabián, en el hecho de que la difusión debe ser permanente. Los programas deben de ser permanentes. No hay forma de que lo hagamos un tiempo y se acabó. Es muy costoso el hacerlo 2 meses, 3 meses y se acabó en un día. Esto debe ser permanente y es algo que debemos de procurar, promover dentro del gobierno, con los empresarios. Ya lo dijo muy claramente Fabián. O sea, hay diferentes actores que deben de intervenir dentro de programas de este tipo. Yo creo que cada país es diferente y en base a la situación de cada país y la estructura y la organización de cada uno de los países, podrán hacerse cosas diferentes. Pero lo importante dentro de esa estructura es que haya varios actores, que sea interdisciplinario. Y Jesús. Sí, pero, perdón. Sí, sí, Elena, por favor. Sí. También querría añadir que no hay una solución para todo, porque es verdad, Fabián, has mencionado las redes sociales, es una herramienta súper importante, pero no todo el mundo ahora tiene acceso a redes sociales. Hay poblaciones, y esto se vio con COVID, que no tiene acceso a Internet, que no tiene acceso a tecnología, y por eso yo empecé la tertulia hablando de estos núcleos culturales, a veces que son más cerrados. Entonces, tendremos que hacer una estrategia específica para ellos y otra estrategia para toda la población, otro tipo de población además. O sea, hay que individualizar un poquito también. Por eso mencionaba que cada estructura, cada país, cada población es diferente y va de acuerdo a esa población la estrategia que hay que establecer o armar. Pero sí creo que hay cosas muy en común, generales, que se pueden estructurar como una sombrilla, con un paraguas en donde se diga, bueno, esto es lo general, lo común a todo lo demás, y después tropicalizar o individualizar. Ese es mi punto de vista. Perdón, Fabián. Creo que es muy importante. Y Clemencia y Héctor ya estaban ahí levantando la mano, haciendo señales, así es que, a ver, otra vez. Clemen sigue. No, aquí yo quería comentar que pues nuestro país hay pobreza, pero a pesar de la pobreza, todo el mundo tiene un celular y está vinculado en alguna forma con alguna red social. Dentro de Glaucoma Colombia ahora manejamos redes sociales y estamos haciendo por Instagram mensajes mensuales impactando a 2 objetivos. Uno son mensajes a médicos generales y el otro son mensajes a pacientes. Esto lo estamos haciendo, básicamente nos distribuimos entre la Junta de Glaucoma Colombia y cada uno mensualmente se encarga de hacer lo que se llama, que no tenía yo ni idea cómo se llamaba porque no soy la experta en redes, pero que se conoce con el nombre de parrilla. Yo solo conocía la parrilla para los asados, pero ahora ya entiendo que hay parrillas. Y tenemos a Fabián, que es argentino, entonces debe de saber mucho de asados. Imagínate, pero ahora hago parrillas. Y soy muy buen parrillero. Ah, muy bien. Ya dijiste, Fabián. Sí. Héctor, por favor, ¿qué ibas a decir tú? No, básicamente
todos los esfuerzos que se hagan van a ser muy pocos para tratar de llegar a toda la población. Todos los esfuerzos van a ser muy pocos para llegar a todos los estudiantes de medicina, a todos los médicos generales, pero es un esfuerzo que vale la pena. Poquito a poquito puede llegarse a mucho. Cada año, cada día estamos llegando a más personas. Estamos por lo menos llegar a la mente de que el glaucoma existe y se ve en cada persona de nuestros países. Me llevo algunas enseñanzas en este intercambio que ha habido. Uno, que las acciones espasmódicas no funcionan o funcionan temporalmente y después se pierden, que hay que tratar de hacerlo continuado y creo que variado, ¿no? Pero en terminología de los Masters in Business hay que diferenciar al client persona, ¿no? Diferentes tipos de grupos son, los mensajes son muy diferentes y quizás como anécdota muchos de ustedes saben que en una de esas locuras de más juventud hice mi doctorado en Australia en comunidades aborígenes allá hace muchos ayeres y trabajando con tracoma y tratamos de hacer varios mensajes de tracoma sobre todo por las poblaciones de niños y no nos iba muy bien y salieron hablando con los locales, con los aborígenes, salieron dos ideas. Uno, una pintora local hizo de esas pinturas de los australianos con muchos puntitos y entonces les explicaban, estaban todos los alumnos de clases porque están acostumbrados a eso, les explicaban en el dibujo de cómo hacerlo, ¿no? Y después había un jugador de Aussie Rules, que es como el fútbol americano, pero a lo bestia, que ahí no dieron nada de protección y se golpean. El rugby es juego de niños comparado con eso, es impresionante. Y era un jugador aborigen muy, muy importante y cantaba él una canción que le llamaban el shower block, es decir, la regadera, la ducha, como quieran llamarle. Y eso levantó la asistencia de niños a revisión en forma impresionante, porque era alguien que los niños se podían identificar con eso, ¿no? Entonces creo que algo así podríamos, porque alguien mencionó las redes y es importantísimo. Es cierto, en ciertos lugares, Elena lo conozco más o menos bien, tocas las comunidades de los que están en las calles, los haitianos, etcétera. Muchos de ellos no tienen comunicación. Otra vez, cada grupo las estrategias, hay que ir ahí, eso definitivamente. Y el mejor consejero puede ser uno de esos mismos de la comunidad que le diga, no pasa nada, ¿no? El patient advocate, como le dirían acá, ¿no? Creo que son lecciones bien importantes, sobre todo para todos nuestros escuchas o el auditorio el próximo mes, porque generalmente, y nos sentimos bien, hicimos una campaña un fin de semana y es mejor que no hacer nada, pero yo creo que hay que hacer más allá y tratar de unirnos entre colegas para poder tener el impacto, porque si Clemen y Héctor tienen que hacer esto cada fin de semana, pues se van a agotar y en 6 meses ahí se acaba el programa, ¿no? Sí, Fabián. Bueno, un par de cosas que quiero comentar. Digamos, todos estamos al tanto de lo que es la educación médica continua. Y todos hablamos de educación médica continua, pero no hay educación a la población continua. Son espasmos apenas. Si educamos continuamente a los médicos, creo que hay que educar continuamente a la población. Eso por un lado. Por otro lado, los invito a entrar al sitio de la Asociación Mundial de Glaucoma, WGA.one, y a partir de ahí pueden entrar a un sitio que hicimos exclusivamente para pacientes, que se llama glaucomapatients.org, que es un sitio que está en varios idiomas, incluyendo español y también en portugués, con información que ha sido curada y que fue sometido a review por el Comité Internacional antes de ser publicado, con información objetiva, simple, con un idioma muy transparente para que la gente entienda, muy ilustrado, y que tiene cosas desde qué es el glaucoma,
la fisiopatología, los diferentes tipos de glaucoma, hasta videos de cómo colocarse las gotas o para qué sirve la cirugía, Muy importante. y preguntas o intento de respuestas a preguntas, por ejemplo, sobre qué tengo que comer o qué no tengo que comer. Eso se los recomiendo. Por otro lado, creo que nos hace falta pensar un poquito más a lo grande y vernos reflejados en otras especialidades. Yo creo que hoy difícilmente encuentren una mujer que no sepa que tiene que controlarse sus mamas por el tema del cáncer de mama. Y eso ha sido una conquista muy importante en términos de salud. Y en todo caso, aún lejos de eso, pero mucho mejor de lo nuestro, está el tema del cáncer de próstata. Digamos que los hombres sabemos que tenemos que hacer determinados controles porque aumenta la prevalencia de cáncer de próstata después de determinada edad. Estamos lejísimos de eso en términos de glaucoma y de enfermedades oculares. Lejísimo, lejísimo. Y creo que tenemos que tomar un poquito de conciencia respecto a cómo mejorar, quizás viendo ejemplos de colegas nuestros de otras especialidades, de manera tal de que en un futuro la gente sepa que existe una enfermedad que se llama glaucoma y que requiere un control periódico y precoz, y mucho más si tienen parientes afectados por esta dolencia. De manera tal que, bueno, es bueno saber que hay mucho trabajo por hacer, es bueno seguir haciendo lo que uno hace y tratar de ver cómo mejoramos lo que hacemos, ¿no? Sí, fíjate que ahorita no sé por qué, pero se me ocurrió cuando en otra de esas locuras que también anduve por Filipinas, así que toda esta carrera de epidemiólogo, oftalmólogo, que Elena veo que también tú tienes mucho interés en esto de la epidemiología, una de esas ideas raras también acá en Filipinas, y se les ocurrió una cosa que se llamaba The Little Eye Doctor, y quizás podríamos pensar en algo así para nuestros pacientes que pueden, que los niños sean diagnosticadores de glaucoma. ¿Y a qué me refiero? Se les enseñó a un grupo en una isla que se llama Bacolod Occidental, que con unas lamparitas que dan los laboratorios deben costar $1 o lo que sea, se les dio varios grupos de escuelas públicas y se les enseñó que si la pupila no estaba negra, era normal, ¿no? Ok, ya no digas si era catarata o lo que sea. Y aumentó impresionante el volumen de clínicas que estaban viendo pacientes con anormalidades oculares, especialmente catarata, porque hace un año, porque a los niños les daban otra lamparita, iban y jugaban con el vecino, con el abuelito, etcétera, y le detectaban. Algo así se me ocurre como una idea loca de que a lo mejor los niños se podrían convertir en diagnosticadores, ¿no? Nada más tirando una idea, no sé qué se les opina, a lo mejor estoy totalmente fuera de lugar, que ustedes son los especialistas en el área, pero veo que Héctor está levantando la mano. Bueno, Elena, primero otra vez las damas y luego Héctor. Dale, dale. Buenísimo lo que dices. Hemos iniciado un programa en Surinam en algunos sitios en el Caribe para hacer eso. Es un poquito más complejo que pero bastante sencillo, más complejo que una luz, pero lo que hacen es, siguiendo el calendario de vacunas de los niños, que casi todos, por ejemplo en Surinam todo el mundo, los niños se vacunan, enseñan al personal, a las enfermeras, a mirar la luz con una cosa parecida que se asocia, es como un poquito más sofisticado que esto, pero da el reflejo, se toma una foto y eso las imágenes las envían y se revisan. Entonces eso es, en algunos sitios está haciendo, pero dárselo a los niños es incluso mejor idea, es brillante. Perfecto, y tienes telemedicina también a la vez, entonces se pueden conjuntar varias cosas y se puede hacer permanente, ¿no? Excelente. Héctor, ¿qué ibas a decir tú algo? Perdón. No, es que hoy en día con la tecnología es mucho más fácil. Un celular, a veces todo el mundo tiene un celular con una luz, ¿sí? Una linterna. Pero más que eso es llevar la cultura de tomar la agudeza visual, ¿no? Es que la agudeza visual de un ojo y del otro no es tan difícil. O sea, no más con eso se llegaría a mucha cantidad de población que no ve, porque ve menos. Sí, perfecto. Y
y a nuestros colegas médicos generales y, bueno, cualquiera Exacto. que pueda tomar la agudeza visual, aunque sea esos poquitos extras, como decía Fabián, pues son esos poquitos extras que quizás no se queden ciegos, que además tienen un gran impacto económico. Y a Elena, que le gusta eso de la epidemiología, la segunda causa de ceguera a nivel global, fuera después de catarata, es glaucoma, ¿no? Y su asociación con todas Irreversible. las demás cosas que bien lo decían de nuestros colegas, glaucoma con diabetes, glaucoma con catarata, etcétera. Entonces, toda esa superposición y educación de nuestros colegas, porque además, por mucho que queramos, no somos suficientes oftalmólogos para poder revisar a todos los que están en riesgo, y no solo eso, sino a los que ya tienen glaucoma establecido, ¿no? Que quizás sería el último punto a tratar. Siempre se nos pasa la hora volando porque salen muchas ideas, como han visto. Pero, ¿qué opinan del uso, aparte de los médicos generales, que, perdón, es creo que más o menos aceptable, pero de optometristas, de enfermeras, de técnicos, etcétera, que sabemos, como bien decía Jesús, que puede ser un tema delicado en algunos lugares, en otros no? ¿Hasta dónde ellos pueden por lo menos educar a las personas, pueden revisarlos o no? Y empecemos otra vez con las damas. Clemen, ¿qué opinas al respecto, no? Mira, en Colombia es un poco difícil ese tema porque el optómetra siempre ha querido meterse en nuestro campo, inclusive han querido entrar en operar pacientes y en hacer cirugía refractiva, y ha tocado estar muy encima de ellos. Existe una ley donde todavía no los dejan a ellos formular, y pues hemos luchado mucho como oftalmólogos para esto. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos y mantenerlos muy al margen porque no tienen la infraestructura para hacerlo. Entonces habría que ser muy enfáticos en que se preparan en cuanto a semiología se refiere, pero siempre para referirnos los pacientes a nosotros. Claro. Como educadores pueden funcionar, o al menos como identificadores, con todas las salvedades de la ley en cada país, que sabemos que pueden ser cosas muy complicadas, incluso las definiciones, ¿no? Jesús lo sabe, en México, con eso que soy mitad mexicano y mitad gringo, tenemos algunas de las complicaciones de que es optómetra, salió del Politécnico de la UNAM, está bien formado en general, pero de repente hay otros, y no voy a decir los nombres para no meterme en problemas legales, que dice es optómetra y tomó un curso de 2 semanas, ¿no? Y dice que es optómetra. Entonces, ¿qué es? ¿Cuáles son esas definiciones y esas competencias, no? Elena, paso a ti para seguir la caballerosidad. Pues sí, creo que depende de la población que tenemos, es lo que pensaba. Totalmente de acuerdo con el nivel de capacidad de optómetras, de quién está capacitado para seguir, pero en poblaciones que realmente no tienen, en islas del Caribe, que a veces hay contados con la mano oftalmólogos, es bueno echar de la mano de enfermeras este dispositivo que se llama ArcLight, que es una lucecita que da el reflejo de fondo de ojo. Puedes comparar, eso puede ser un screening que alerta que te detecta una población de niños que pueden tener algún defecto, entonces a estos se les lleva y se les da los recursos para seleccionar quién necesita recursos de screening. Entonces yo creo que en qué poblaciones sí vale la pena usar de estas enfermeras, técnicos. Simplemente los sanitarios que están administrando vacunas es un paso que se les enseña muy rápido y tarda pues un par de minutos en hacerse. Claro, eso que decías de ArcLight era el que se refería a Jesús Jiménez Román cuando estábamos haciendo eso. Y en Perú hace algún tiempo se hizo un programa muy interesante que desafortunadamente ya no se siguió, que era entrenar a las enfermeras o trabajadores de campo a identificar niños con problemas con eso, con una luz, y que veían, se les enseñaba reacciones pupilares, el color de la pupila, etcétera. Se puede ser, desde luego no trataba ni nada por el estilo, pero sí identificación y educación, ¿no? Jesús, ahora tú por alguna razón acabaste ahora encima de mi pantalla, entonces ahora de izquierda a derecha vamos así. Ok, no, definitivamente yo creo que hay que pues hacer que la colaboración de los profesionales de la salud ayude en estos temas. Sin duda, para mí, teniendo México una gran cantidad de médicos generales
que están ávidos de información, ávidos de participar de una forma mucho más activa en la sociedad. Por eso se nos ocurrió a nosotros establecer este vínculo, dar una formación mayor de atención primaria a los médicos generales para que pudieran ayudar en esto. Esta práctica la vamos a hacer con laboratorios Link, no se ha acabado, está en proceso precisamente con uno de los instrumentos, o más bien el instrumento que vamos a usar va a ser de ArcLight, y creo que puede ser de mucha utilidad. Haremos primero un piloto en donde con un grupo de médicos generales vamos a establecer esta referenciación, porque lo que realmente queremos es una referenciación, un conocimiento básico que nos permita, o que les permita a los médicos generales, recién salidos de la escuela, poder derivar correctamente las diferentes enfermedades oculares a través de estos talleres, que empezaremos y con el apoyo de la CONAMED, que es el Consejo Nacional de Médicos General. No es CONAMED, tiene otro nombre, pero bueno, reúne a todos los médicos generales, es una sociedad muy grande y espero que podamos tener algún resultado pronto para compartirlos. Perfecto, muchas gracias, Jesús. Héctor. Bueno, nosotros, por supuesto, lo mismo que decía el doctor Jesús Jiménez, entre más enseñemos a los médicos, que son muchos, a los médicos generales, que son muchos que están en todas las regiones apartadas del país, a reconocer un glaucoma es muy importante. Obviamente la optometría en Colombia es una profesión establecida. También ellos, por eso no llegamos mucho a la educación de los optómetras, porque ellos eventualmente están preparados eventualmente a ver un fondo de ojo y lo hacen, pero los médicos generales son muchos más, están en regiones mucho más apartadas de Colombia, en accesos muy difíciles, y eventualmente ellos pueden ser la atención primaria donde puedan detectar y puedan saber cuando un paciente tiene eventualmente factores de riesgo o algún tipo de glaucoma en una detección temprana. Perfecto, muchas gracias. Fabián, para cerrar con broche de oro. Bueno, la práctica de la optometría es ilegal en Argentina. No solamente es ilegal, sino que también es una batalla de hace muchos años que los oftalmólogos libramos contra el establecimiento de la optometría en Argentina. De manera tal que, si me preguntas mi opinión, la educación en glaucoma debe ser realizada por el médico oftalmólogo y no debe ser tercerizada a nadie más que el médico oftalmólogo. No hay ninguna otra persona, a mi juicio, capacitada para enseñar acerca de glaucoma. Habiendo dicho esto, obviamente que hay lugares en el mundo donde las realidades son diferentes. Y así como Elena contaba de poblaciones muy vulnerables, la Asociación Mundial de Glaucoma tiene acciones en África y tiene una iniciativa, Global Initiative en África, con el tema del glaucoma y la enseñanza de la detección del glaucoma en lugares muy desfavorecidos, sin oftalmólogos, y donde se enseña a enfermeras acerca de qué es lo que tienen que hacer, los rudimentos básicos. Pero en la Argentina y en países donde hay una buena, donde hay establecido sociedades de oftalmología, me parece que la enseñanza hacia la población general no debe ser puesta en manos de ninguna otra persona que no sea un médico oftalmólogo. Perfecto, muchas gracias. Sí, sabemos que las realidades son muy diferentes y las competencias, hay lugares, sobre todo en África, que hay un oftalmólogo por 1 o 2 millones de habitantes y hay los famosos operadores de cataratas, porque si no lo hacen ellos, no se va a poder hacer, ¿no? Entonces, cada realidad es muy diferente, ya se había mencionado. Y con esto llegamos a 1 hora de estar acá. Habitualmente damos 1 o 2 minutos de despedida. Héctor,
voy a saltarme habitualmente porque sé que tú tienes una reunión y te tienes que ir. Entonces, tu 1 minuto o 2 minutos de despedida, ¿qué mensaje quieres mandar a todos? Bueno, muchas gracias. El mensaje final de esta reunión para mí es que vamos a intentar los oftalmólogos del país, los oftalmólogos glaucomatólogos, a llegar absolutamente a toda la población, que ojalá logremos que ningún médico y ninguna persona o alguna población en Colombia se quede sin escuchar qué es la palabra glaucoma. Si eso lo logramos, o por lo menos a la mitad de la población, que es mucho, hemos hecho un gran trabajo con Clemen y con Glaucoma Colombia. Clemen, pues ya que estamos con Colombia, 1 o 2 minutos de último mensaje para los que van a escuchar esta tertulia, ¿no? Pues mi mensaje es bien corto, lo hemos repetido varias veces aquí todos nosotros. Hay que continuar difundiendo, tenemos que ser educadores a todo nivel y no desfallecer en nuestra labor a llegar a los demás, tanto al mundo médico como al paciente. Fabián, veo que tú también te tienes que ir, entonces tu último mensaje y pregunta. Estamos haciendo alteraciones para que vean que sí es una tertulia, somos amigos acá. Fabián, tu último mensaje y pregunta. Mensaje, muchas gracias. Esto ha sido enriquecedor. Creo que hemos podido escuchar diferentes opiniones y estoy seguro que podría haber dado para mucho tiempo más. Me parece que tenemos que buscar la manera de llegar a más gente. Muchas gracias, Fabián. Y bueno, muchas gracias. Habitualmente, gracias. Saludos. Saludos, lo haríamos las damas primero. Elena, por favor. Pues mi mensaje es seguir apostando por educación, siendo creativos, innovadores, buscando nuevas fórmulas, dándole un giro para no aburrirnos y cambiar las cosas. Y pues eso lo hemos hablado a 3 niveles, la educación a nivel de comunidad, por redes sociales o yendo a los núcleos problemáticos, al nivel de consulta en nuestros pacientes. Cuando tenemos el paciente sentado en el sillón es el momento. Tenemos los minutos de oro para dar educación directa 1 a 1, tenemos toda la atención de ellos. Si les enviamos a un link en una página web, sirve, pero no siempre sabemos que el paciente lo va a ver. Y la tercera es lo que hemos dicho, el personal sanitario, otros médicos y otro personal sanitario, enfermeras, cualquier persona que pueda alertar de la importancia de esta enfermedad. Perfecto, muchas gracias. Jesús, ahora sí regresamos al orden normal. Tu mensaje y luego vamos con las preguntas, las 2 últimas preguntas. Sí, bueno, yo creo que se ha dicho todo, cada uno que ha dado el mensaje ha hecho un resumen realmente de lo que hablamos. Yo nada más agregaría el tema de que las estrategias son muy particulares para cada locación, para cada comunidad, y habrá que estudiar cuál será la mejor forma de acceder a estas comunidades en términos de difusión, pero también de diagnóstico y de tratamiento, porque cada comunidad es diferente. En nuestra Latinoamérica, que es muy diversa, entonces hemos visto, por ejemplo, pacientes en República Dominicana que tienen un comportamiento muy diferente del glaucoma a la que tenemos en México, por ejemplo, en donde las presiones con glaucoma, de pacientes con glaucoma, son limítrofes. En cambio, en aquellos países son mucho más altas, la respuesta a diversos tratamientos es diferente. Entonces, no solo establecer estrategias en términos de difusión para cada población, sino también evaluar cuál será la mejor forma de diagnosticar a estos pacientes y de su tratamiento. Creo que es todo. Gracias a ustedes por invitarme a participar.